Nuestra historia comienza en medio de un enorme campo de batalla, donde dos naciones se enfrentan en una guerra brutal. Vemos las manos de nuestro protagonista mientras observa el conflicto con absoluta calma frente a múltiples monitores. ¿Eso es todo lo que tienen hegemonía? Sí. Sin embargo, pronto descubrimos que aquella guerra no es real, sino parte de una simulación estratégica conocida como Lost World. Mientras la batalla continúa, el protagonista y su rival conversan como si todo estuviera bajo control. Frente al protagonista aparece una ventana en la pantalla. ¿Desea autorizar un ataque nuclear en nombre del dios Nebula? Sin dudarlo, acepta. Decenas de misiles nucleares son lanzados contra el territorio enemigo. Pero su rival simplemente sonríe. ¿De verdad creíste que no me prepararía para esto? Segundos después, una lluvia de misiles interceptores destruye gran parte del ataque nuclear en el aire. Explosiones gigantescas iluminan el cielo, mientras enormes nubes de humo y ceniza cubren el campo de batalla. Aún así, el protagonista permanece tranquilo. Cuando el humo comienza a disiparse, un último misil emerge entre las llamas. Este asciende hacia la atmósfera antes de dividirse en múltiples fragmentos que caen directamente hacia la base enemiga. En ese momento, vemos a cientos de orcos reunidos dentro de una gigantesca iglesia, rezando desesperadamente a su dios. La fe de sus creyentes provoca la aparición de una enorme entidad divina que detiene el misil en seco. El rival sonríe con orgullo. ¿Lo viste? Esta es la nueva estrategia optimizada del roble sagrado. El protagonista analiza la situación con calma. Aunque los orcos pueden aumentar su población fácilmente debido a la naturaleza de su raza, reunir una cantidad de fe tan grande sigue siendo impresionante. Entonces se revela que aquel jugador es el segundo lugar del servidor. Aún así, el protagonista no parece preocupado. Comprende inmediatamente por qué su rival lo había desafiado con tanta confianza. Pero todo había sido previsto desde el principio. Desde la órbita terrestre, un satélite libera múltiples proyectiles hipersónicos que atraviesan la atmósfera a velocidades devastadoras. El rival queda completamente sorprendido. Después de las armas nucleares, ¿armas masivas? ¡Detente! Si esto continúa, impactará directamente el palacio. Pero el protagonista responde con absoluta calma. Simplemente no es posible. Son varillas de tungsteno, sumándole la aceleración gravitacional acumulada. Ya es demasiado tarde, hegemonía. Los cielos se iluminan de rojo. Las enormes varillas atraviesan ciudades, templos y ejércitos enteros, arrasando todo a su paso y asegurando una victoria aplastante para el protagonista. Y mientras la fe de los creyentes desaparece, aquellas entidades divinas también comienzan a desvanecerse. Tras la batalla, el protagonista felicita a su rival por el combate. Pero aún derrotado, Hegemonía exige otro enfrentamiento, negándose a aceptar la derrota. El protagonista acepta. Tiempo después, lo vemos sentado frente a múltiples monitores. Con expresión aburrida, comenta que ya no queda nada nuevo por descubrir en Lost World. Después de todo, ya había conseguido todos los logros existentes y mantenido el primer lugar del ranking durante demasiado tiempo. Preparándose para retirarse del juego, algo llama su atención. Una notificación aparece en su celular. El mensaje lo felicita por mantenerse como el jugador número 1 de Lost World y por completar todos los logros existentes del juego. Sin embargo, otra línea llama inmediatamente su atención. La beta anticipada de Lost World ha finalizado. El servicio oficial comenzará pronto. Confundido, el protagonista se queda en silencio. Todo este tiempo, ¿esto solo era una beta? El mensaje continúa, invitándolo a participar en el servidor oficial. Sin pensarlo demasiado, acepta. En ese instante, el mundo a su alrededor desaparece. Cuando vuelve en sí, descubre que se encuentra en un espacio completamente desconocido. Desconcertado, observa un majestuoso templo frente a él, mientras intenta comprender lo que está ocurriendo. ¿Todo esto es un sueño? Una figura misteriosa emerge desde la oscuridad. Esto no es un sueño. Has sido elegido. Esta observa a su alrededor y nota múltiples siluetas flotando en el vacío.
Todas parecen ser otros jugadores. La figura explica que sus identidades permanecerán ocultas para garantizar un juego justo. Entonces el desconocido alza la mano. Un planeta similar a la Tierra aparece frente a todos. El protagonista lo observa desconcertado. Por un instante piensa que se trata de la Tierra, pero inmediatamente lo niega, porque reconoce ese mundo perfectamente. Era el mundo de Lost World. Finalmente, la figura declara: en el vasto mundo perdido, te has convertido en un Dios verdadero. El protagonista comienza a notar algo extraño. Aunque no puede escuchar claramente a las demás personas presentes, sí puede sentir sus emociones: vergüenza, miedo, confusión. Mientras todos intentan comprender la situación, la figura misteriosa comienza a explicar la verdad sobre el mundo perdido. Aquel mundo no era simplemente un videojuego, era una tierra real. Un mundo abandonado por sus antiguos dioses debido a un misterioso incidente ocurrido hace muchísimo tiempo. En aquella era, una civilización brillante floreció. Diferentes razas convivían en armonía bajo la guía de sus dioses. Pero un día, los dioses desaparecieron, y desde entonces, el mundo quedó abandonado. Ahora, aquellas razas necesitan nuevos dioses. El protagonista observa a los demás jugadores mientras la figura continúa hablando. El juego Lost World fue creado con un único propósito: encontrar candidatos capaces de convertirse en verdaderos dioses. Y solo participando podrán obtener esa oportunidad. Según la entidad, las reglas son similares a las del juego original. Al inicio, únicamente criaturas débiles y desagradables podrán adorarlos. Pero si logran que esos seres crean en ellos ciegamente, entonces podrán convertirse en el único Dios absoluto de ese mundo. En pocas palabras, un campo de batalla entre dioses, utilizando civilizaciones como armas. La figura también afirma que, una vez convertidos en dioses, podrán cumplir cualquier deseo. Todo será posible. El protagonista analiza cuidadosamente la situación antes de hacer una pregunta. ¿Qué pasa si abandono ahora? La figura responde inmediatamente: volverás a tu antigua vida y perderás todos los recuerdos de este lugar. El protagonista vuelve a preguntar: ¿y si abandono a mitad del desafío? No puedes abandonar. El ambiente se vuelve mucho más pesado. Finalmente, hace una última pregunta: ¿qué ocurre si soy derrotado por otro dios? La figura guarda silencio durante unos segundos. Un final piadoso. El protagonista comprende inmediatamente el significado detrás de esas palabras: extinción. Si aceptaban participar, estarían apostando sus propias vidas. Sin embargo, lejos de asustarlo, aquello emociona al protagonista. Después de todo, ya no existía ninguna razón para volver a su antigua vida. La figura misteriosa extiende entonces múltiples cartas frente a los participantes. Cada carta representa una zona distinta del continente donde comenzarán su aventura. Quienes deseen participar deberán escoger una. El protagonista piensa que el sistema es extremadamente similar al juego original, pero su atención no estaba centrada en las cartas, sino en los participantes que decidieron retirarse. 5 personas abandonan el desafío. De 32 jugadores, solo quedan 27. Entonces, la figura misteriosa se dirige directamente hacia el protagonista. Le pide que sea el primero en escoger. El protagonista inmediatamente sospecha que el orden se basa en el ranking del juego. Al tomar una de las cartas, se sorprende por el contenido y sin dudarlo la elige. Tiempo después, vemos una mariposa volando sobre un lago. Debajo de ella, una criatura humanoide con apariencia de rana logra atrapar un pez. ¡Lo tengo! La mariposa se aleja lentamente, mientras el hombre rana observa confundido. Parece preguntarse si se trata de una nueva especie de insecto. Entonces, descubrimos la verdad. La mariposa era en realidad la perspectiva del protagonista. El protagonista analiza rápidamente el territorio. Era una pequeña zona repleta de insectos, un lugar con una de las tasas de victoria más bajas del juego. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de recursos básicos disponibles al inicio, podría convertirse en una buena opción estratégica. Además, el punto de inicio se encontraba en la parte oriental del continente. Eso significaba menos guerras tempranas, aunque también haría mucho más difícil obtener beneficios rápidamente.
Por esa razón, una raza capaz de alimentarse de insectos sería ideal para sobrevivir al inicio, como los hombres rana, por ejemplo. El único problema era su enorme población, cerca de 500 individuos, demasiados para influenciarlos con un nivel de fe tan bajo. El protagonista explica que, en el mundo perdido, la influencia divina depende directamente de la cantidad de fe obtenida. Y con un nivel tan pequeño de fe, sería imposible controlar una tribu tan grande. Por eso comienza a buscar otros grupos cercanos. Entonces vemos a un grupo de hombres lagarto, atravesando un enorme desierto. La mayoría están heridos, otros son ancianos, y uno de ellos, gravemente lastimado, queda atrás tras un aparente conflicto interno. El protagonista analiza rápidamente la situación. Los hombres lagarto también podían alimentarse de insectos, además eran capaces de sobrevivir largos periodos sin agua, pero algo llama especialmente su atención. Uno de ellos, el más débil, el más abandonado. Probablemente había sido expulsado durante una lucha de poder dentro de su propia tribu. El protagonista comprende inmediatamente algo importante. Mientras más abandonado y desesperado se encuentre un individuo, más fuerte será su necesidad de creer en algo, incluso un pequeño milagro, como encontrar un Dios. Tiempo después, vemos al grupo de hombres lagarto atravesando un enorme páramo desolado. El agotamiento es evidente en todos ellos. Hambre. Sed. Desesperación. De repente, uno de los lagartos grita emocionado. Allí. Una gacela. A lo lejos aparece una gacela gravemente herida en una de sus patas delanteras. Sin perder tiempo, los hombres lagartos se lanzan sobre ella con una ferocidad salvaje. Después de tanto tiempo, finalmente había carne. Mientras tanto, Rakrak, el lagarto herido, permanece sentado junto a los ancianos observando cómo el resto devora desesperadamente a la presa. Poco después, de la gacela solo quedan huesos. Uno de los lagartos toma uno de ellos emocionado. Hasta la médula sabe deliciosa. Pero antes de poder comerla, alguien le arrebata el hueso de las manos. Confundido, pregunta la razón. Entonces una figura femenina responde. Debemos dejar algo para aquellos que no pueden cazar. La mujer recoge los restos y se los lanza a los heridos. Estos comienzan a devorarlos desesperadamente. Sin embargo, varios miembros del grupo se molestan por aquella decisión. Argumentan que no importa si son jóvenes o ancianos. Rakrak ya estaba prácticamente muerto. Sorprendidos, incluso se preguntan cómo seguía en pie. La mujer entonces explica que muchos lograron sobrevivir únicamente porque Rakrak bloqueó las garras de un tigre dientes de sable durante el ataque anterior. Pero aún así, algunos continúan reclamando. No hay suficiente comida para todos. Molesta, la mujer les responde que al menos deberían ser honestos consigo mismos. Poco después, cae la noche. Mientras todos descansan, Rakrak permanece despierto debido al dolor de sus heridas. Entonces, una pequeña mariposa se posa frente a él. La criatura llama inmediatamente su atención. La mariposa comienza a alejarse lentamente. Y, casi como si estuviera hipnotizado, Rakrak decide seguirla. A lo lejos, algunos miembros del grupo que aún permanecían despiertos susurran entre ellos. Parece que Rakrak finalmente abandonará el grupo. Déjenlo ir. Pero Rakrak continúa avanzando. Herido. Agotado. Confundido. Mientras sigue a la mariposa, comienza a preguntarse si acaso todo aquello es una alucinación. Después de todo, parecía ser el único capaz de verla. Aún así, decide continuar. Porque siente que aquella criatura intenta mostrarle algo. Finalmente, Rakrak se detiene. Y queda completamente atónito. Frente a él aparece una enorme columna de escarabajos moviéndose por el suelo. Sus ojos se abren de inmediato. Hay suficiente comida para todos. En ese instante, una ventana aparece frente al protagonista. La tribu de hombres lagarto ha experimentado un milagro. El protagonista observa la escena desde el cielo. ¿Reconocieron el milagro? Gracias a Dios. Mientras contempla a los hombres lagarto devorando desesperadamente a los escarabajos, el protagonista calcula rápidamente la situación. Aquella cantidad de alimento podría mantener con vida al grupo durante varios días. Sin embargo, algo inesperado ocurre. Rakrak logra interpretar correctamente el milagro sin necesidad de recibir instrucciones directas.
El protagonista queda ligeramente sorprendido. Así que los individuos con una gran fuerza de voluntad pueden actuar por sí mismos. Entonces, otra ventana aparece frente a él. La tribu de Rakrak ha reconocido su divinidad. Nuevo título obtenido. Dios escarabajo sin nombre. El protagonista permanece en silencio durante unos segundos. ¿Por qué escarabajo y no mariposa? Pero rápidamente deja de darle importancia. Después de todo, ningún dios obtiene un gran nombre al comienzo. Mientras observa desde lo alto del cielo, el protagonista sonríe ligeramente. Desde ahora, Rakrak se convertiría en alguien importante para él. Y, por supuesto, eso también significaba que él se volvería importante para Rakrak. Tiempo después, vemos nuevamente al grupo de hombres lagarto avanzando por el desierto. Rakrak observa la mariposa una vez más antes de hablar. Tal vez, deberíamos seguirla de nuevo. Los demás reaccionan emocionados. Son escarabajos. Tendremos otro festín. Sin embargo, uno de los miembros de la tribu duda inmediatamente. ¿Vas a seguir esa alucinación otra vez? Rakrak permanece en silencio por un momento. El invierno se aproxima. Y lo más extraño es que los escarabajos siguen apareciendo desde las regiones frías del desierto. Si continúan avanzando en esa dirección, podrían congelarse hasta morir. Otro miembro del grupo propone ignorar la mariposa y tomar otro camino. Pero Rakrak se niega inmediatamente. Después de todo, no había absolutamente nada en aquel desierto. Mientras observa la mariposa, Rakrak comienza a preguntarse cuál es realmente el propósito de aquellas visiones. Pero al final comprende algo. Ya no tienen otra opción más que seguirlas. Mientras tanto, el protagonista observa todo desde el cielo. Y explica que aquello ocurre porque los hombres lagarto todavía carecen de fe verdadera. Entonces aparece una ventana frente a él. La bendición de los gusanos aún no está disponible. Requiere nivel 2 del área pequeña, insecto. Costo, 10 de fe. Mientras el grupo continúa siguiendo la mariposa, el protagonista sonríe ligeramente. Pero si Rakrak decide creer en mí, entonces experimentarás un futuro que jamás imaginaste. Poco tiempo después, finalmente llegan a su destino. Rakrak queda completamente sorprendido. El dios escarabajo sin nombre nos ha guiado al santuario. Los hombres lagarto comienzan a celebrar emocionados. ¡Sobreviviremos! Rakrak tenía razón. En ese instante, múltiples ventanas aparecen frente al protagonista. El nivel de la deidad ha aumentado de 1 a 2. El área pequeña, insecto, ha aumentado de nivel 1 a 2. La bendición de los gusanos ha sido desbloqueada. El protagonista observa a Rakrak en silencio. Entonces conviértete en mi sacerdote. Y transmite mi voluntad a tu pueblo. En ese instante, una bendición divina cae sobre Rakrak. El protagonista sonríe levemente. Si realmente deseas conseguir aquello que buscas, entonces demuestra tu fe. Más tarde, durante la noche, Rakrak duerme. De repente, una pequeña luciérnaga se acerca lentamente a su brazo herido. Y una voz comienza a llamarlo. Rakrak despierta en un extraño espacio completamente blanco. Confundido, observa a su alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? La voz vuelve a llamarlo. Rakrak mira hacia adelante y observa una figura desconocida extendiendo lentamente su mano hacia él. ¿Tomarás mi mano? Rakrak duda por un momento. ¿Qué es lo que deseas de mí? Entonces, la figura señala hacia abajo. Sorprendido, Rakrak descubre un cráneo de búfalo descansando entre sus manos. Como si algo lo guiara, lentamente coloca el cráneo sobre la cabeza de aquella figura. Y en ese instante lo comprende. Eres el dios escarabajo sin nombre. A la mañana siguiente, Rakrak reúne a toda la tribu. Y les cuenta sobre el extraño sueño que tuvo. Los demás rápidamente interpretan el mensaje. El dios escarabajo quiere que sacrifiquemos un búfalo. Sin embargo, la mujer lagarto intenta detenerlos. Explica que para cazar un búfalo deben entrar en las zonas más profundas del desierto. Y eso sería demasiado peligroso. Otros miembros de la tribu responden inmediatamente. Fue él quien nos guió hasta el santuario. Debemos obedecer su voluntad. Pero la mujer continúa negándose. No quiero que arriesguen sus vidas. Explica que una cacería así requeriría que todos los cazadores participaran. Y si eso ocurre, nadie podría proteger a los débiles. Rakrak acepta sus palabras.
Pero luego responde algo inesperado. No pondré a toda la tribu en peligro. Yo iré solo. Todos quedan impactados. Intentan detenerlo inmediatamente. Es imposible. Cazar un búfalo de agua solo es prácticamente un suicidio. Pero Rakrak niega con calma. No estoy siendo imprudente. Dios me otorgó una bendición. La mujer queda confundida. ¿Una bendición? Rakrak entonces revela algo sorprendente. Cuando despertó, todas sus heridas habían desaparecido. Y su brazo ahora estaba cubierto por extrañas escamas negras. Aunque la mujer sigue dudando, Rakrak finalmente revela la verdadera razón de su confianza. Aprieta con fuerza su brazo. Y lanza una lanza con una fuerza monstruosa. La lanza atraviesa una enorme palmera, destruyéndola completamente al impacto. Toda la tribu queda paralizada por la sorpresa. Después de aquella muestra de poder, Rakrak recoge su lanza con calma, mientras los demás exclaman impresionados, preguntándose si todo este tiempo había estado ocultando su verdadera fuerza. Incluso un anciano, temblando, murmura que aunque aquel árbol estaba muerto, hasta hace poco el mundo entero parecía estar muriendo. ¿Realmente ese era Rakrak? De repente, uno de ellos grita para que todos miren hacia el horizonte. Cuando Rakrak observa, empieza a reír emocionado. Era una manada de búfalos. La chica, completamente sorprendida, exclama que eso era imposible, ya que las manadas siempre seguían la misma ruta y jamás se acercaban a esa zona del desierto. Pero Rakrak no duda ni un segundo. Mientras uno de los miembros intenta detenerlo, él se lanza directamente al ataque gritando que hoy, por fin, estarían libres del hambre. Con una fuerza monstruosa, arroja su lanza y atraviesa a uno de los búfalos al instante, derribándolo de un solo golpe. Los demás corren emocionados mientras gritan que atrapen a los demás. Incluso comienzan a decir que Dios no solo les envió escarabajos, sino también carne. Esa misma noche, Rakrak realiza un ritual frente al altar. Dios escarabajo sin nombre, por favor acepta nuestra ofrenda. No importa cuán inadecuada sea. Todos permanecen en silencio por un instante antes de repetir la oración junto a él, pidiéndole al Dios que aceptara su ofrenda. Nuestro protagonista explica que, aunque solo fuera un ritual, lo importante era la sinceridad. Y gracias a eso, había conseguido reunir mucha más fe de la que esperaba. Incluso piensa que, para ser un sacerdote novato, había realizado un ritual bastante decente. Mientras reflexiona sobre todo el tiempo que dedicó a esta tribu, siente que tal vez realmente valió la pena. Entonces revela que hizo crecer pequeñas zonas de pasto para atraer a los búfalos hasta el oasis. Aunque al notar que incluso cocinaron a la cría del búfalo, comprende que todavía están muy lejos de desarrollar conocimientos sobre ganadería o agricultura. El oasis apenas puede soportar una pequeña población, y como mucho podrían sobrevivir así durante algunos años. En su estado actual, ni siquiera comprenden conceptos básicos para establecerse realmente en esa época. Nuestro protagonista piensa que transmitir ciertos conocimientos no es tan sencillo. Decirlo directamente rompería las leyes de la causalidad. Aunque existe una forma de hacerlo, tomaría bastante tiempo. Por ahora, decide comenzar otorgándoles una bendición. Tiempo después, posiblemente varios años más tarde, escuchamos una voz preguntándole a Rakrak por qué se había levantado tan temprano. Ahora vemos que todos poseen una piel completamente negra debido a la bendición recibida anteriormente. Rakrak explica que la noche anterior tuvo un sueño perturbador. Jaol le pregunta si se trataba de un oráculo. Pero Rakrak responde que no lo sabe, el sueño era demasiado ambiguo. En él, el altar temblaba constantemente. El estanque de bendiciones, que había protegido durante tantos años, dejó de producir peces. Y la tierra estaba tan seca que las plantas ya no podían crecer. Jaol intenta tranquilizarlo diciendo que no hay nada de qué preocuparse, porque Dios siempre los protege. Rakrak responde que él también cree en Dios, pero que muchas veces la voluntad divina es difícil de comprender. Y si las personas no entienden su significado, terminan traicionando esa voluntad. Y eso es precisamente lo que teme. Mientras permanece sentado en la cima del altar, Rakrak nota algo a la distancia. Rápidamente llama a Jaol para que suba. Cuando ella finalmente observa hacia donde él señala, queda completamente impactada. En medio del desierto, una enorme nube de polvo se elevaba hacia el cielo. Entonces Rakrak comprende el significado de su sueño. Aquellos eran los mismos seres que una vez expulsaron a su pueblo. Un gigantesco ejército de hombres lagartos se aproximaba.
Cada paso de aquellas criaturas provoca pequeños temblores en la tierra debido a su enorme número. Joal observa la escena completamente sorprendida. Rakrak responde con calma. Como esperaba. Escamas azules, igual que las nuestras antes. Y ese tipo grande. Después de todo, no hay forma de que alguien pueda montar un monstruo así. El grupo observa con tensión. Mira cuántos son. Parece que vino la tribu completa. Joal baja la mirada angustiada. Eso significa que nuestro hogar, el humedal de piel verde, debe haber sido destruido. Rakrak escucha en silencio. Luego responde tranquilamente. De todos modos, probablemente no encontrarán este lugar. El santuario está oculto entre las montañas. No puede verse hasta que escalas la cima. Joal asiente ligeramente. Entonces, existe la posibilidad de que simplemente pasen de largo. Pero antes de continuar hablando, un fuerte grito interrumpe la conversación. Este es el santuario del dios escarabajo sin nombre. No pueden poner un pie aquí. El enorme guerrero montado sobre aquella bestia observa al grupo con intriga. Rakrak reconoce inmediatamente la voz. La patrulla de hoy era la de Yud. Joal se pone aún más nerviosa. Pero Rakrak la tranquiliza. No te preocupes. Tal vez esto también sea parte de la voluntad de Dios. Mientras habla, toma lentamente su lanza y salta hacia adelante. Joal lo mira confundida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que Dios provocó esta situación a propósito? ¿Crees que nos está poniendo a prueba? Rakrak escucha en silencio antes de responder. Tal vez no sea una prueba. Tal vez sea una misión. Sus ojos permanecen fijos en el ejército enemigo. Creo que esta es una misión para salvar a aquellos que alguna vez estuvieron con nosotros. Joal intenta protestar. Pero incluso si quieres ayudarlos. Ese tipo de ahí no parece alguien dispuesto a escuchar. Si realmente les importaban los suyos, entonces jamás habrían expulsado a los débiles al desierto. Mientras ella habla, Rakrak vuelve a ver la mariposa volando cerca de él. Por un momento, permanece en silencio. ¿Es esta la voluntad de Dios? No lo sé. Pero haré todo lo que pueda. La mariposa comienza a avanzar lentamente. Y Rakrak la sigue. Mientras tanto, el protagonista observa toda la situación desde el cielo. Comprende perfectamente lo que Rakrak intenta hacer. La tribu de Rakrak y la tribu de escamas azules necesitan unirse. Solo así podrán crecer como civilización y avanzar tecnológicamente. Pero lo verdaderamente sorprendente es que Rakrak tomó aquella decisión por sí mismo. Todo gracias a su enorme fuerza de voluntad. Entonces aparece una ventana frente al protagonista. Voluntad de Rakrak, 14. El protagonista sonríe ligeramente. ¿De verdad pensaste que todo esto era únicamente mi voluntad? Bueno, tampoco estás equivocado. El protagonista reflexiona en silencio. Un líder con una voluntad tan fuerte puede transmitir creencias firmes a toda una civilización. Y eso resulta mucho más eficiente que controlar cada acción individualmente. Tal vez Rakrak podría convertirse en alguien capaz de transmitir perfectamente sus intenciones. Poco después, Rakrak y otros dos hombres lagarto aparecen frente al ejército enemigo caminando despacio. El enorme guerrero montado sobre la bestia los observa fijamente. ¿Ustedes viven aquí? Uno de los lagartos responde inmediatamente. Sí. Esta es nuestra tierra. El guerrero sonríe con arrogancia. ¿De verdad? Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que protegen aquí? Uno de ellos responde molesto. Eso no es asunto tuyo. Pero Rakrak responde con total tranquilidad. Arbustos. Árboles. Oración. Hace una pequeña pausa. Y también, un dios. El enemigo frunce el ceño. ¿Un dios? Sí. Rakrak clava su lanza en el suelo. Este lugar pertenece al dios escarabajo sin nombre. El enorme guerrero comienza a reír ligeramente. Hablas puras tonterías. Pero no me importa. Si abandonan este lugar ahora mismo, entonces no los atacaré. La enorme bestia bajo él entra en posición de ataque, como si disfrutara la tensión. El guerrero sonríe. No importa cuántos sean. Jamás podrían detenernos. Tú debes ser el líder, ¿verdad? Rakrak cierra los ojos por un instante. Luego apunta su lanza directamente hacia el enemigo. Sí. Soy el líder. Y tampoco deseo pelear contigo. La respuesta molesta inmediatamente al guerrero.
Pero Rakrak continúa hablando. Pobre gente. Han perdido sus hogares. Vengan a los brazos de Dios. Y Él cuidará de ustedes según su voluntad. El enemigo permanece en silencio durante unos segundos. Y luego comienza a reír de manera descontrolada. Ja 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 ja. Tú eres quien no sabe contar. Rakrak sonríe ligeramente mientras adopta una posición defensiva. ¿Eso crees? Entonces significa que todavía no conoces a Dios. El enorme guerrero pierde completamente la paciencia. Deja de decir tonterías. Y lanzándose hacia Rakrak con furia, grita. ¡Muere!